Hola y bienvenido a tu canal de ciencia. Hola, les saluda Johnny Ramos. Bienvenidos a este espacio de circuitos eléctricos 1. Hoy desarrollaremos un circuito de segundo orden, en el caso subamortiguado mediante ecuaciones diferenciales. Nos dan el siguiente ejercicio y nos piden determinar el voltaje VDT de la resistencia, es decir, este voltaje. Haciendo un análisis previo, ¿verdad? Este interruptor se abre en t igual a 0, es decir, que para tiempos menores que 0, esto ha estado cerrado. Y siempre recordar el comportamiento del inductor y del capacitor. Procedemos a encontrar lo que son las condiciones iniciales y analizamos para t menor que 0. Como les había mencionado, el interruptor ha estado cerrado y por lo tanto nos elimina toda esta parte del circuito. El inductor se comporta como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto. Genera el siguiente diagrama. Como nosotros sabemos, la corriente en un circuito abierto es 0. Por lo tanto, la corriente del inductor en 0 es igual a 0 amperios. Ahora encontramos lo que es el voltaje del capacitor. Hacemos una lectura en esta trayectoria, ¿verdad? Y como nosotros sabemos que la corriente es 0, entonces por lo tanto el voltaje del capacitor en 0 es igual a 10 voltios. Continuamos y analizamos para t mayor a 0. Tenemos el circuito, lo tengo polarizado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tiene la misma polarización de cuando encontré las condiciones iniciales. Yo voy a trabajarlo por análisis de malla, ustedes lo pueden trabajar por análisis nodal. Si ustedes se fijan, me están pidiendo P de T. Entonces, P de T está dado por 3 por 200 miliamperios menos I sub L de T. Conocemos ya esta corriente, ¿verdad? Que es 200 miliamperios. Y otro dato que debemos saber es que mi corriente I sub L de T es igual a I sub C de T. Entonces continúo y hago una lectura de voltaje a la malla I sub L de T, que es la malla desconocida. Entonces esto me queda 3 por I sub L de T menos 200 miliamperios más B sub L de T más B sub C de T más 17 por I sub L de T menos 10 igual 0. Desarrollo todo esto y me queda de la siguiente manera. 20 por I sub L de T más B sub L de T más B sub C de T igual 10.6, ¿verdad? Y esa es mi primera ecuación. Continúo y llevo lo que es mi recordatorio a cuánto equivale la corriente del capacitor, el voltaje del capacitor, el voltaje del inductor y la corriente del inductor, y también a cuánto equivale mis constantes L y C. Como ya tengo mi primera ecuación y yo sé que I sub C de T es igual a I sub L de T, yo todo lo voy a dejar en términos de I sub L de T. Entonces estos voltajes yo los voy a sustituir por su equivalente en corrientes. Entonces haciendo la sustitución, esto me queda 20 por I sub L de T más B sub L de T, que eso me equivale a L por la derivada de la corriente del inductor, más B sub C de T, que eso me equivale a 1 sobre C por la integral de 0 a T de I sub C de T, igual a 10.6. Como nosotros sabemos que I sub C de T es igual a I sub L de T, entonces yo lo sustituyo y eso me queda 20 por I sub L de T más L por la derivada de la corriente del inductor más 1 sobre C por la integral de 0 a T de I sub L de T igual a 10.6. Ahora yo elimino esta integral derivándolo. Entonces lo derivo. Y al momento de derivarlo, pues esto me queda L por la segunda derivada de la corriente del inductor más 20 por la primera derivada de la corriente del inductor más 1 sobre C por I sub L de T igual 0. Ahora sustituyo mis constantes L y C y esto me queda la segunda derivada de la corriente del inductor más 200.000 por la primera derivada de la corriente del inductor más 5 por 10 a la 10 I sub L de T igual 10. Y esta es mi ecuación diferencial.
Como ya tenemos nuestra ecuación diferencial, procedemos a encontrar lo que son las frecuencias naturales, haciendo x de t igual 0, ¿verdad? X de t representa nuestras fuentes independientes y es con las que nosotros analizamos la respuesta forzada. Entonces, trabajamos solo con esta parte de nuestra ecuación diferencial. Tenemos s al cuadrado más 200.000 s más 5 por 10 a la 10 igual 0. Resolvemos esa ecuación, ¿verdad? Y nos queda que ese 1,2 es igual a menos 100.000 más menos 200.000 y, ¿verdad? Esta es nuestra parte imaginaria y esta es nuestra parte real. Por lo tanto, es un caso subamortiguado. Su respuesta natural tiene esta forma. Por lo tanto, al momento de hacer la sustitución, nos va a quedar que eso va a ser igual a K por E a menos 100.000 T, coseno de 200.000 T, más el ángulo de desfase. Ahora analizamos lo que es la respuesta forzada y como nosotros recordamos, ¿verdad? Nosotros trabajamos la respuesta forzada con la parte derecha de nuestra ecuación diferencial. Entonces, como x de t es igual a 0, ¿verdad? Nuestra respuesta forzada y su p de t va a ser igual a una constante. Entonces, por lo tanto, la primera derivada va a ser igual a 0, la segunda derivada va a ser igual a 0. Al momento de hacer la sustitución en la ecuación diferencial, pues nosotros vamos a tener lo siguiente, despejamos para a y nosotros encontramos que a es igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra respuesta forzada es igual a 0 amperios. Y como la corriente en el tiempo está dada por la respuesta natural más la respuesta forzada, pero como nuestra respuesta forzada es 0, pues solo nos queda con la respuesta natural, que va a ser igual a K por E a la menos 100.000 T por el coseno de 200.000 T más phi, que es el ángulo de desfase. Nosotros tenemos la respuesta de la corriente del inductor en el tiempo, pero tenemos como términos desconocidos la constante K y el ángulo phi. Entonces, para poder culminar con nuestra respuesta, tenemos que encontrarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar con lo que son las condiciones iniciales. Ya conocemos lo que es la corriente del inductor en 0, pero ahora vamos a encontrar lo que es la derivada de la corriente del inductor en 0 para establecer un sistema de ecuaciones. Nosotros anteriormente teníamos esta ecuación, entonces de esta ecuación nosotros vamos a despejar para esta derivada, que es la derivada de la corriente del inductor, todos estos términos. La corriente en 0 ya la conocemos, el voltaje del capacitor en 0 ya lo conocemos, entonces solo vamos a despejar. Despejamos y nos queda que la derivada de la corriente del inductor va a ser igual a 20 menos 20 por I sub L de t menos B sub C de t más 10.6 sobre L. Sustituimos y nosotros sabemos los valores de la corriente del inductor en 0 y del voltaje del capacitor en 0. Entonces esto nos queda que la derivada de la corriente del inductor en 0 va a ser igual a 6.000 amperios sobre segundos. Entonces aquí lo que hice fue sustituir los términos de la corriente del inductor en 0 y el voltaje del capacitor en 0. Y de esa forma tenemos la condición inicial de la derivada de la corriente del inductor. Procedo a establecer un sistema de ecuaciones y lo primero que yo voy a hacer es derivar la ecuación de la corriente, ¿verdad? En el tiempo y me queda la siguiente expresión. Ahora evalúo estas dos expresiones en 0 y lo igualo a las condiciones iniciales. Entonces la primera me queda K por el coseno de phi igual 0, que nosotros recordemos que la corriente del inductor en 0 es igual a 0 amperios. La segunda expresión me queda menos 100.000 K por el coseno de phi menos 200.000 K por el seno de phi igual a 6.000, ¿verdad? Que es el resultado que nos dio de la derivada de la corriente del inductor en 0. Entonces resolvemos este sistema de ecuaciones
y nos queda que phi es igual a 90 y que k es igual a menos 3 sobre 100. En este paso hay que tener mucho cuidado porque si nosotros podemos observar, si despejamos para k, nosotros diríamos que k es igual a 0. Entonces toda esta expresión nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero nosotros aquí? Pues despejar para el ángulo de desfase, ¿verdad? Para despejar para phi y eso nos queda como 90. Luego lo sustituimos y obtenemos la constante k. Ahora la corriente en el tiempo, ¿verdad? Ya haciendo lo que es la sustitución del ángulo y de la constante, me queda que la corriente I sub L de t va a ser igual a menos 3 sobre 100 por E a la menos 100.000 t por el coseno de 200.000 t más 90, ¿verdad? De todo eso son amperios. El voltaje, ¿verdad? Está dado por la siguiente ecuación. V de t es igual a 3 por 200 miliamperios menos I sub L de t. Entonces, como ya tenemos I sub L de t, entonces solo lo sustituimos. Nos queda que V de t va a ser igual a 3 por 200 miliamperios más 3 sobre 100 por E a la menos 100.000 t por el coseno de 200.000 t más 90, ¿verdad? Y esos son voltios simplificados. Esto nos queda que V de t es igual a 0.6 más 9 sobre 100 por E a la menos 100.000 t por el coseno de 200.000 t más 90, ¿verdad? Y esos son voltios. De esta forma hemos llegado a la conclusión de nuestro ejercicio. Espero que les haya servido. No olviden darle like y suscribirse al canal. Cualquier duda o sugerencia pueden contactarme por Instagram, por Facebook y en los comentarios de YouTube.